Un niño limpiaba parabrisas con un reloj de oro en la muñeca cuando una mujer rica se detuvo en el semáforo y lo vio. Se quedó paralizada. El sol del mediodía hacía brillar la superficie dorada del reloj, creando destellos que contrastaban con su ropa gastada y sus manos manchadas de jabón barato. Joaquín, de apenas 12 años, observó el Mercedes-Benz negro que se acercaba, calculando mentalmente cuánto podría ganar con ese cliente. El auto se detuvo justo frente a él. A través del cristal polarizado, Joaquín distinguió a una mujer elegante, tecleando en su celular con la indiferencia típica de los que viven en esa zona privilegiada de la Ciudad de México. Sin esperar permiso, comenzó a limpiar el parabrisas con movimientos precisos y bien practicados. Fue entonces cuando sucedió. La mujer levantó la vista de su teléfono, probablemente para decirle que no necesitaba el servicio, pero sus palabras murieron antes de salir. Sus ojos se clavaron en el reloj que brillaba en la pequeña muñeca de Joaquín. El color abandonó su rostro, como si hubiera visto un... ¿De dónde sacaste ese reloj? La voz de la mujer tembló al hacer la pregunta. Joaquín retrocedió instintivamente, protegiendo el reloj con su otra mano. No era la primera vez que alguien se fijaba en él. Ya había rechazado varias ofertas de compra, algunas bastante tentadoras para alguien que creció en las entrañas de Tepito. Era de mi papá, respondió secamente, preparándose para alejarse. El semáforo cambió a verde y los claxones comenzaron a sonar detrás del Mercedes, pero la mujer permanecía inmóvil. Su mirada iba del rostro de Joaquín al reloj. Espera, dijo ella. Pero Joaquín ya se había escabullido entre los autos, desapareciendo en la marea de metal y calor que inundaba la avenida. 4 horas antes. La mañana había comenzado como cualquier otra en el pequeño departamento de la unidad habitacional donde Joaquín vivía con su abuela Carmen. El sol apenas se asomaba por las ventanas cuando el niño ya estaba despierto, cumpliendo con su rutina diaria. Como cada mañana, Joaquín seguía su ritual matutino. Sentado en el borde de su cama, sostenía el reloj con reverencia mientras lo limpiaba con un paño suave. Era un Omega Constellation, aunque él no conocía su verdadero valor. Para Joaquín, lo importante era que había sido el último regalo de su padre antes de partir al norte, 5 años atrás. Tu abuelo me lo dio cuando era joven, le había dicho su padre aquella última noche. Ahora es tuyo, cuídalo bien, hijo. Cuando regrese, me dirás si el tiempo pasa igual de rápido allá que acá. Joaquín nunca entendió del todo esas palabras, pero las atesoraba junto con el reloj. Cada mañana las repetía en su mente mientras lo limpiaba. Ya estás despierto, mi niño. La voz de su abuela Carmen, algo ronca por el asma, llegó desde la pequeña cocina. Ven a desayunar antes de irte. El aroma de huevos con frijoles llenaba el pequeño espacio. Carmen, una mujer menuda de 60 y tantos años, se movía con dificultad, pero aún así se las arreglaba para atender a su nieto. Pero tenía la determinación de quien ha enfrentado la vida sin doblegarse. No deberías estar de pie, protestó Joaquín, guardando el reloj en su caja antes de ponérselo. El doctor dijo que necesitas descansar. Va, los doctores siempre dicen lo mismo, respondió Carmen, sirviendo los huevos en un plato desportillado, como si el descanso pagara las cuentas. Joaquín se sentó a la mesa, observando con preocupación cómo su abuela se llevaba una mano al pecho, respirando con dificultad. Las medicinas para el asma eran caras, y el seguro popular no cubría todas las que necesitaba. Hoy me va a ir bien, afirmó Joaquín con una seguridad que no sentía del todo. Ya verás que junto para tus medicinas. Carmen se sentó frente a él, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y tristeza. Eres igualito a tu padre, siempre pensando en los demás antes que en ti mismo. La mención de su padre provocó el silencio habitual. 5 años sin noticias eran demasiados. Demasiado tiempo, incluso para la esperanza más tenaz. Pero ni Joaquín ni su abuela se atrevían a decir en voz alta lo que ambos temían. Después del desayuno, Joaquín preparó su mochila con botellas de agua, jabón, el limpiador y los trapos que usaría durante el día. Antes de salir, se detuvo frente al pequeño altar que su abuela mantenía en la sala. La foto de su padre le sonreía desde un marco gastado, con el mismo reloj brillando en su muñeca. Cuídate mucho, mi niño, dijo Carmen, besándole la frente. Y no dejes que nadie te quite ese reloj, es lo único que nos queda de él. El viaje de Tepito a Polanco era largo, pero Joaquín ya lo tenía dominado. En el metro, mientras esquivaba vendedores ambulantes y se apretujaba entre la gente, hacía cálculos mentales.
Necesitaba juntar al menos 500 pesos para las medicinas de su abuela. En los buenos días, los semáforos de Polanco podían dejar eso y más. Pero últimamente, la competencia había aumentado. Lo que Joaquín no sabía, mientras salía de la estación Polanco aquella mañana, era que el reloj en su muñeca estaba a punto de cambiar su vida para siempre. No podía imaginar que la mujer del Mercedes negro, Mercedes Fuentes, reconocería en ese reloj el mismo que había regalado a su hermano menor 15 años atrás, antes de que él también partiera al norte, antes de que desapareciera sin dejar rastro. El destino, como el tiempo, tiene una forma peculiar de cerrar círculos. Mercedes Fuentes permaneció inmóvil en su auto mucho después de que el semáforo cambiara a verde. Los claxones furiosos y las maldiciones de los conductores detrás de ella apenas rompían la niebla de recuerdos que la imagen del reloj había desatado. Señora Fuentes, ¿se encuentra bien? La voz de su chofer la devolvió al presente. Sí, Ramón, no, da la vuelta a la manzana, necesito encontrar a ese niño. Pero Joaquín ya se había desvanecido entre los callejones que conocía como la palma de su mano. Mientras corría, su corazón latía con fuerza, aunque aún no sabía por qué. Latía con fuerza. Algo en la mirada de aquella mujer lo había perturbado profundamente. No era la típica expresión de codicia que veía cuando alguien notaba el reloj. Era algo más, algo que le recordaba a la forma en que su abuela miraba la foto de su padre. En su oficina del piso 40 de la Torre Vancomer, Mercedes no podía concentrarse. El archivo sobre su escritorio, detallando las últimas adquisiciones de Fuentes Logistics, seguía sin abrir. Sus ojos se perdían en el horizonte de la ciudad, buscando respuestas entre el laberinto de edificios y memorias. Luciano, susurró, recordando a su hermano menor. La última vez que lo vio, hace 15 años, llevaba puesto ese mismo reloj. Un Omega Constellation, el que ella le había regalado cuando consiguió su primer gran contrato. Para que nunca olvides que siempre hay tiempo para volver a casa, le había dicho. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo Mendoza, su socio principal. Reunión de emergencia en 20 minutos, problemas. Con el envío de Tijuana en riesgo, Mercedes ignoró el mensaje. Por primera vez en años, los negocios podían esperar. Tomó su bolso y salió de la oficina, dejando instrucciones de cancelar todas sus citas del día. Ramón, llévame a Tepito. El chofer la miró por el espejo retrovisor con preocupación. En 15 años trabajando para ella, nunca le había pedido que la llevara a ese barrio. Mientras tanto, Joaquín había regresado a su esquina habitual en Mazarik, pero no podía concentrarse. La imagen de la mujer del Mercedes lo perseguía. Durante años, había imaginado 1000 escenarios sobre el destino de su padre, cada uno más improbable que el anterior. ¿Y si esta mujer sabía algo? Cuidado, chamaco. El grito de otro limpiaparabrisas lo alertó justo a tiempo para evitar un auto que arrancaba. Pedro, un veterano de los semáforos, lo miró con preocupación. Andas distraído hoy, don Pedro, se disculpó Joaquín. No es día para andar en la luna, mijo, la policía anda haciendo redada más adelante. Joaquín asintió, agradecido por el aviso. La redada podía complicarlo todo. La redada significaba perder el día de trabajo o, peor aún, que le quitaran sus herramientas. Decidió moverse hacia la zona del Palacio de Hierro, donde la seguridad era más tolerante. En Tepito, Carmen terminaba de barrer la entrada de su departamento cuando el asma la atacó de nuevo. Se recargó contra la pared, buscando el inhalador en su bolsillo vacío. El siguiente no llegaría hasta dentro de 3 días, cuando Joaquín juntara suficiente dinero. ¿Está bien, doña Carmen? Lupita, su vecina, se acercó preocupada. Sí, hija, ya sabes cómo es esto. Carmen intentó sonreír, pero el esfuerzo solo empeoró su malestar. Véngase a descansar a mi casa, le preparo un té mientras se le pasa. En el departamento de Lupita, Carmen se dejó caer en un sillón desgastado, recuperando el aliento poco a poco. Sus ojos se posaron en el televisor. El noticiero local hablaba sobre una red de tráfico de personas descubierta en la frontera norte. Las autoridades investigan posibles conexiones con empresas de logística. En la Ciudad de México, anunciaba la reportera. Entre los desaparecidos se encuentran. Carmen dejó de escuchar. Su mente viajó 5 años atrás, a la última conversación con su hijo. Me voy con un coyote de confianza, amá. Trabaja para una empresa grande, todo legal.
Esas habían sido sus últimas palabras antes de desaparecer. El ruido de tacones en el pasillo exterior interrumpió sus pensamientos. Por la ventana, vio a una mujer elegante que desentonaba completamente con el entorno. Estaba preguntando de puerta en puerta. Busco a un niño, escuchó decir a la mujer. Trabaja limpiando parabrisas en Polanco. Lleva un reloj de oro. Carmen se levantó de golpe, ignorando el dolor en su pecho. Conocía bien las historias de personas que aparecían preguntando por los niños del barrio, nunca con buenas intenciones. Lupita, susurró, con urgencia, necesito que le avises a Joaquín que no regrese a casa hoy, que se quede con su tía en La Guerrero. Pero antes de que... Lupita apenas si pudo moverse. La mujer elegante apareció en el marco de la puerta. Sus ojos se clavaron en la foto del altar, visible desde el pasillo. El hombre sonreía en la foto, luciendo el mismo reloj que había visto esa mañana en la muñeca de un niño limpiaparabrisas. Ese reloj, dijo Mercedes, su voz quebrándose, yo se lo regalé a mi hermano Luciano hace 15 años. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Carmen, pálida como un fantasma, se aferró al brazo del sillón mientras las piezas de un rompecabezas de 5 años comenzaban a encajar en su mente. Luciano, susurró. Así dijo que se llamaba el coyote que ayudó a mi hijo a cruzar la frontera. El piso 40 de la Torre Vancomer vibraba con la tensión de una tormenta inminente. Mercedes Fuentes, sentada en su escritorio de caoba, miraba fijamente la fotografía que Carmen le había permitido tomar con su celular. Un hombre joven sonreía junto a un niño pequeño, ambos con el mismo reloj Omega Constellation. ¿Me estás escuchando, Mercedes? La voz de Ricardo interrumpió el momento. Mendoza cortó el aire como un cuchillo. Esto es serio, la investigación en Tijuana podría. Pero su hermano fue interrumpido por Mercedes, quien giró su teléfono para mostrarle la foto a Ricardo. El coyote que mencionan en las noticias era mi hermano Luciano. Ricardo Mendoza, un hombre de 50 años con el pelo perfectamente peinado y un traje italiano impecable, se quedó inmóvil por una fracción de segundo. Fue apenas un parpadeo, pero Mercedes, después de 15 años trabajando juntos, notó el cambio en su expresión. Mercy, dijo él, suavizando su tono, usando el apodo que ella detestaba. Han pasado 15 años. No puedes dejar que una coincidencia descarrile todo lo que hemos trabajado. Tenemos una crisis real entre manos. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y entró Andrea, la asistente de Mercedes, con una expresión preocupada en su rostro. Señora Fuentes, disculpe la interrupción, pero tiene una llamada urgente del hospital ABC. Es sobre una señora Carmen Ramírez. Mercedes se levantó de golpe, recordando la crisis respiratoria que había sufrido Carmen durante su conversación. Mañana la había dejado en su departamento con la promesa de enviar un doctor, pero evidentemente la situación había empeorado. Debo irme, anunció, recogiendo su bolso. Mercedes, la voz de Ricardo se endureció. La junta directiva espera nuestro reporte sobre Tijuana en 2 horas. Encárgate tú, respondió ella, sin mirarlo, ya en camino hacia el elevador. Confío en tu criterio. En el hospital, Joaquín estaba sentado en la sala de espera, sus manos manchadas de jabón, retorciendo nerviosamente la gorra que siempre usaba para protegerse del sol. Lupita, la vecina, le había avisado sobre la crisis de su abuela, y el niño había corrido desde Polanco, abandonando su puesto en el semáforo. Una enfermera apareció con un clipboard. Soy su nieto, dijo Joaquín, levantándose de un salto. ¿Hay algún adulto responsable? Yo me hago cargo. La voz de Mercedes resonó en el pasillo mientras se acercaba apresuradamente. Soy una amiga de la familia. La enfermera miró con escepticismo el contraste entre la mujer elegante y el niño limpiaparabrisas. El poder del dinero y la influencia se sintió rápidamente. En minutos, Carmen fue trasladada a una habitación privada y un especialista en neumología fue llamado para consultarla. Tu abuela estará bien, aseguró Mercedes a Joaquín, quien se mantenía a distancia, desconfiado, pero necesito que hablemos sobre tu padre y sobre mi hermano. Antes de que Joaquín pudiera responder, su teléfono celular, un modelo antiguo que usaba principalmente para emergencias, vibró con un mensaje de texto. No confíes en ella, sabe más de lo que dice tu padre. No querría que hablaras con ella. El niño palideció, mirando alrededor, buscando a quien podría haber enviado el mensaje. El número era desconocido. ¿Está todo bien?
Preguntó Mercedes, notando su inquietud. Tengo que ir al baño, mintió Joaquín, y en cuanto dobló el pasillo, echó a correr. Mercedes se quedó sola en el pasillo, su mente trabajando a toda velocidad. El mensaje solo podía venir de alguien que conocía la verdadera historia, alguien que sabía qué había pasado con su hermano y con el padre de Joaquín. Su teléfono sonó. Era Ricardo. La junta directiva está esperando, su voz sonaba tensa. Y hay algo que debes saber sobre tu hermano. ¿Qué sabes de Luciano? Mercedes sintió que el piso se movía bajo sus pies. Ven a la oficina. No es algo para hablar por teléfono. Dímelo ahora, Ricardo. Hubo un largo silencio en la línea. Tu hermano no era un simple coyote, Mercedes. Era parte de una operación más grande. Una operación que tú misma has estado financiando sin saberlo durante todos estos años. El teléfono resbaló de las manos de Mercedes, cayendo al suelo del hospital. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente mientras las piezas comenzaban a encajar, los envíos irregulares, las rutas cambiadas a último momento, los conductores que nunca usaban la misma ruta 2 veces. En el baño del hospital, Joaquín miraba fijamente el reloj de oro en su muñeca. Por primera vez, notó algo que nunca había visto antes, una pequeña inscripción en el reverso de la caja, casi borrada por el tiempo. Para Luciano, porque siempre hay tiempo para volver a casa. Otro mensaje llegó a su teléfono. Tu padre descubrió la verdad sobre Luciano, por eso tuvo que desaparecer. El reloj es la prueba, manténlo a salvo en la habitación de Carmen. Los monitores comenzaron a sonar con alarma. La mujer, en medio de su crisis respiratoria, luchaba por decir algo. La enfermera se inclinó para escuchar sus palabras entrecortadas. El reloj, la bodega en Tijuana, las facturas, mi hijo, él. Sus palabras fueron interrumpidas por un ataque de tos violento. En el pasillo, Mercedes recogía su teléfono roto, con las manos temblando, mientras trataba de hacer una terrible conexión. Su propia empresa, construida con años de trabajo duro, podría ser la responsable de la desaparición de su hermano y del padre de Joaquín. Ricardo Mendoza sabía exactamente qué había pasado. La sala de juntas de Fuentes Logistics ocupaba la esquina más privilegiada del piso 40, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México. Ricardo Mendoza observaba el atardecer mientras sostenía una llamada en voz baja. ¿El niño tiene el reloj? Sí, el mismo. No, Mercedes, ya hizo la conexión. Necesitamos proceder con cuidado. Ella tiene demasiada influencia. Entiendo, me encargo. Cuando Mercedes entró a la sala, Ricardo ya había guardado su teléfono y mostraba su sonrisa habitual, esa que durante 15 años le había parecido paternal, pero que ahora le provocaba escalofríos. Por fin llegas, dijo él señalando una carpeta sobre la mesa. Todo está aquí, las rutas, los conductores, las bodegas y la verdad sobre Luciano. Mercedes se mantuvo de pie, con los tacones clavados en el piso de mármol italiano. ¿Por qué, Ricardo? Tu hermano era ambicioso como tú. Vio una oportunidad en nuestra red de distribución. Al principio solo eran indocumentados, gente desesperada por cruzar, pero luego. Ricardo hizo una pausa, estudiando su reacción. Mercedes luego descubrió que podríamos ganar más con otro tipo de mercancía. En el hospital, Joaquín se había escondido en la capilla, su único refugio en ese momento. El reloj pesaba en su muñeca como nunca antes. Los mensajes en su teléfono se habían vuelto más urgentes. Tu padre encontró documentos, los escondió en el reloj. Con las manos temblorosas, Joaquín examinó el reloj por milésima vez. Nunca se había atrevido a abrirlo, respetando la memoria de su padre. Pero ahora, bajo la luz tenue de los vitrales, notó algo. La corona del reloj tenía un mecanismo inusual. En la habitación privada, Carmen había sido estabilizada. La crisis había pasado, pero los médicos insistían en mantenerla en observación. En su delirio febril, los recuerdos se mezclaban con la realidad. Murmuraba, llamando a su hijo ausente. Los papeles, la bodega 23. Luciano dijo que era seguro. La enfermera hacía sus anotaciones de rutina cuando notó algo extraño. Las lecturas del monitor cardíaco mostraban alteraciones que no correspondían con el estado de la paciente. Se acercó para. Ajustó los electrodos y descubrió un pequeño dispositivo adherido a la máquina. Señora Ramírez, una voz masculina desde la puerta la sobresaltó. Un hombre en traje oscuro mostraba una identificación. Seguridad del hospital. Necesitamos trasladar a la paciente.
De vuelta en la sala de juntas, Mercedes escuchaba horrorizada mientras Ricardo detallaba la operación. Fuentes Logistics era perfecta, documentación impecable, contactos en ambos lados de la frontera. Tu hermano solo tuvo que adaptarla a nuestras necesidades. La voz de Mercedes apenas era un susurro. ¿De dónde crees que salió el capital inicial para tu expansión? Ricardo sonrió. Los contratos gubernamentales, las licitaciones ganadas, milagrosamente. Mercedes recordó cada victoria empresarial, cada negocio aparentemente perfecto, 15 años de éxitos construidos sobre desapariciones, sobre familias destruidas, sobre la sangre de su propio hermano. ¿Qué pasó con Luciano?, se preguntó, pensando que tal vez se volvió descuidado. Comenzó a documenta todo, toma fotos, guarda pruebas, decía, que era su seguro de vida. Ricardo se sirvió un vaso de agua con calma, pero cometió el error de confiar en la persona equivocada. El padre de ese niño que tanto te interesa. En la capilla del hospital, Joaquín finalmente había descubierto el secreto del reloj, la corona. Al girarla de cierta forma, liberaba un compartimento oculto en la parte posterior. Dentro, doblado con precisión militar, había un microfilm. Su teléfono vibró una vez más. No lo abras, es tu única protección, sal del hospital ahora. Pero era tarde. En el pasillo, los pasos firmes se acercaban a la capilla. El padre de Joaquín, continuó Ricardo, era uno de nuestros mejores conductores. Nunca hizo preguntas, hasta que conoció a Luciano. Tu hermano le confió demasiado, le mostró pruebas, incluso le dio ese maldito reloj lleno de evidencia. ¿Lo mataste? La pregunta de Mercedes cortó el aire como un cuchillo. Yo no, querida, tú lo hiciste. ¿Recuerdas aquella orden que firmaste hace 5 años? La reestructuración de las rutas del norte. Mercedes recordó el documento. Ricardo lo había presentado como una optimización necesaria, un ajuste rutinario. Ella lo firmó sin leer los detalles, confiando en él como siempre. En ese momento, su teléfono de repuesto sonó. Era un mensaje del hospital, intento de traslado no autorizado de la paciente Carmen Ramírez. Seguridad activada. Mientras tanto, en la capilla, Joaquín enfrentaba una decisión difícil: huir con el reloj y las pruebas que contenía, o regresar con su abuela, que podría estar en peligro. El sonido de la puerta abriéndose le quitó la posibilidad de elegir. Hola Joaquín, la voz era amable, profesional. Soy de servicios infantiles, tu abuela está preocupada por ti. El niño retrocedió, aferrando el reloj contra su pecho. Por la ventana de la capilla, el sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo del mismo color que la sangre que había costado tantas vidas y que ahora amenazaba con costar más. La capilla del hospital se había convertido en una trampa. Joaquín, acorralado entre el altar y el supuesto trabajador social, sentía el pulso del reloj contra su piel como si fuera el latido de su propio padre, advirtiéndole del peligro. Ven conmigo, chamaco, insistió el hombre, su sonrisa profesional contradiciendo la amenaza en sus ojos. Tu abuelita necesita descansar y hay personas que quieren hablar contigo sobre ese reloj tan bonito. Joaquín recordó las palabras que su padre le repetía cuando practicaban boxeo en el patio de la vecindad. A veces, mi hijo, el mejor golpe es el que no tiras. Es mejor correr que pelear una batalla que no puedes ganar. En un movimiento desesperado, el niño fingió tropezar hacia adelante, aprovechando su pequeña estatura para escurrirse entre las piernas del hombre. El grito de frustración detrás de él confirmó que había tomado la decisión correcta. Mientras tanto, en la Torre Vancomer, Mercedes mantenía los ojos fijos en Ricardo, su mente trabajando a toda velocidad para ganar tiempo. Necesito ver los documentos completos, dijo. Fingiendo una calma que estaba lejos de sentir, Mercedes dijo: si voy a enfrentar esto, quiero saber exactamente qué pasó. Ricardo sonrió, pero el gesto no llegó a sus ojos. Por supuesto, están en la caja fuerte de mi oficina, acompáñame. En el momento en que Ricardo se levantó, el teléfono de Mercedes vibró con un mensaje de Andrea, su asistente. Policía Federal en recepción, buscan a Arm, tienen orden de cateo en el hospital. Carmen despertó de su sopor inducido por medicamentos para encontrar a una enfermera joven ajustando su suero con manos temblorosas. ¿Dónde está mi nieto?, preguntó, su voz ronca por la reciente intubación. Está a salvo, respondió la enfermera en voz baja, deslizando un papel en la mano de Carmen. Mercedes Fuentes me envió, no confíes en nadie más. El papel contenía una sola línea.
La bodega 23 fue vaciada anoche. Todos los documentos fueron trasladados. Carmen cerró los ojos. Lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Esa bodega había sido la última ubicación conocida de su hijo antes de desaparecer. Joaquín corría por los pasillos del hospital, su mente repasando el mapa mental que había creado durante las largas horas de espera. Sabía que no podía salir por la entrada principal, donde seguramente habría más hombres esperando. Necesitaba llegar al área de servicio en el sótano. Su teléfono vibró nuevamente. Entrada de ambulancia 5 minutos. Camioneta blanca. Confiar o no confiar. No tenía muchas opciones. En el piso 40, Mercedes había logrado excusarse para ir al baño, ganando preciosos minutos. En el cubículo más alejado, marcó un número que no había usado en años. Comandante Ramírez, susurró cuando contestaron. Soy Mercedes Fuentes. Encontré lo que buscaba sobre el caso de 2019. Tengo pruebas. Las tendrá en 1 hora, pero necesito un favor primero. En el área de ambulancias, una camioneta blanca esperaba con el motor encendido. Joaquín se acercó con cautela, el corazón amenazando con salirse de su pecho. La puerta se abrió, revelando a Andrea, la asistente de Mercedes. Rápido, apenas. Joaquín subió a la camioneta, que arrancó dejando atrás el hospital y a los hombres que comenzaban a salir por la entrada de servicio. Tu abuela está segura, dijo Andrea mientras conducía, pero necesitamos poner el reloj a salvo, es la única prueba que queda. ¿Prueba de qué? De todo, de la red de tráfico, de las desapariciones, de los documentos falsos. Andrea hizo una pausa, de lo que le pasó a tu padre y al hermano de la señora Fuentes. En ese momento, el teléfono de Joaquín vibró con un último mensaje. No confíes en Andrea. Era demasiado tarde. La camioneta ya se desviaba hacia un callejón oscuro en las afueras de la ciudad. En la Torre Vancomer, Ricardo recibió una llamada que lo hizo palidecer. Como que el niño escapó y el reloj. ¿Mercedes? Mercedes, que regresaba del baño, alcanzó a escuchar la conversación. Su rostro se mantuvo impasible, pero su mano apretó el teléfono en su bolsillo, donde brillaba el último mensaje del comandante Ramírez. Equipo en posición, esperando su señal. Ricardo colgó y se volvió hacia ella con una nueva frialdad en la mirada. Parece que tenemos que acelerar las cosas, dijo. Querida socia, sabes, tu hermano tenía esa misma mirada cuando entendió que sabíamos de su traición. ¿Qué le hiciste a Luciano? Yo, nada. Él se lo buscó solo, igual que tú ahora. Ricardo sacó una pistola del cajón de su escritorio. Es una lástima, realmente disfruté construir este imperio contigo. En el callejón oscuro, la camioneta blanca se detuvo. Andrea se volvió hacia Joaquín con una sonrisa que ya no intentaba esconder su verdadera naturaleza. El reloj, por favor. Joaquín miró por la ventana. Estaban en medio de la nada, rodeados por bodegas abandonadas. En la oscuridad, pudo distinguir otras siluetas acercándose a la camioneta. El niño apretó el reloj contra su pecho, pensando en su padre, en su abuela, en todas las verdades y mentiras que se habían entrelazado alrededor de esa pequeña pieza de oro. Mi papá decía que el tiempo siempre dice la verdad, murmuró. Todo pronóstico sonrió. La sonrisa de Joaquín desconcertó a Andrea. En sus años trabajando para la organización, había aprendido que las personas acorraladas mostraban miedo, ira, desesperación, pero nunca sonreían. ¿Qué es tan gracioso, chamaco?, preguntó Andrea. Mi papá, respondió Joaquín, su mano jugando con la corona del reloj. Siempre decía que hay que tener unas bajo la manga. Antes de que Andrea pudiera reaccionar, Joaquín giró la corona del reloj 3 veces hacia la izquierda. Un pitido agudo salió del dispositivo y, de repente, las luces de 3 patrullas federales iluminaron el callejón. Policía Federal, nadie se mueva. En la Torre Vancomer, la situación era igualmente tensa. Ricardo mantenía su pistola apuntando al pecho de Mercedes, mientras, 40 pisos abajo, en las calles, las sirenas comenzaban a sonar. No entiendo, dijo Ricardo, con gotas de sudor perlándole la frente. ¿Cómo? El reloj. Mercedes sonrió con la misma expresión que Joaquín. Luciano no solo guardó pruebas en él, lo convirtieron en un rastreador. Cada vez que se abre el compartimento secreto, envía una señal con su ubicación exacta. En el hospital, Carmen recibía la visita de un hombre que no veía en años, el comandante Ramírez de la Policía Federal. Su hijo, dijo el comandante, sentándose junto a su cama, era uno de nuestros informantes.
Llevaba años ayudándonos a construir el caso contra la red de tráfico. El reloj era más que una herencia familiar. Carmen cerró los ojos, lágrimas mezcladas con una sonrisa de orgullo. Por eso insistió tanto en que Joaquín nunca se lo quitara. En el callejón, Andrea y sus cómplices estaban siendo esposados mientras Joaquín observaba desde la seguridad de una patrulla. Su teléfono vibró una última vez. Bien hecho, hijo, tu padre estaría orgulloso. El mensaje venía del comandante Ramírez. ¿Sabías todo este tiempo?, preguntó Mercedes, manteniendo la mirada fija en Ricardo y su pistola temblorosa. No, Ricardo escupió las palabras, pero debí imaginarlo. Luciano siempre fue demasiado listo para su propio bien, como ese maldito conductor Miguel, por eso tuvieron que. La puerta de la oficina se abrió de golpe, el equipo SWAT de la Policía Federal inundó el espacio, con sus láseres rojos convergiendo en el pecho de Ricardo. Los Mendoza, una voz familiar respondió desde la puerta. El comandante Ramírez entró, su placa brillando bajo las luces de la oficina. La familia Mendoza ha estado usando empresas legítimas para encubrir su red de tráfico durante décadas. Fuentes Logistics era solo la más reciente. Ricardo dejó caer el arma, y una risa amarga escapó de sus labios. ¿Sabes qué es lo más gracioso, Mercedes? Tu hermano y el padre del mocoso realmente creyeron que podían cambiar las cosas, que podían desmantelar décadas de negocio familiar con un simple reloj. Y lo hicieron, respondió Mercedes, su voz firme a pesar de las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. Tomó más tiempo del que esperaban. En la sala de evidencias de la Policía Federal, el reloj Omega Constellation descansaba sobre una mesa de examinación. El técnico forense manipulaba cuidadosamente el mecanismo, revelando no solo el microfilm, sino también una tarjeta SD oculta en la corona, que contenía años de registros, fotografías y coordenadas GPS. Tu padre y Luciano, explicaba el comandante a Joaquín, en el hospital, donde el niño se había reunido con su abuela, pasaron años documentando todo, rutas, nombres, cuentas bancarias. Cuando se dieron cuenta de que los habían descubierto, tu padre te dio el reloj, sabiendo que estarías más seguro si no sabías lo que contenía. Carmen, desde su cama de hospital, tomó la mano de su nieto. Por eso siempre insistía en que lo limpiaras cada mañana. Quería que crearas una rutina que se volviera parte de ti. Sabía que mientras lo tuvieses, la verdad, eventualmente, saldría a la luz. Mercedes, que había llegado momentos antes, se acercó a la cama. Mi hermano, su voz se quebró, murió protegiendo las pruebas. Él y Miguel, tu padre, Joaquín, se aseguraron de que el reloj llegara a manos seguras, completó el comandante. Sabían que mientras el reloj existiera, había esperanza de justicia. En ese momento, el reloj en la muñeca de Joaquín marcaba exactamente las 6:23, la misma hora en que, 5 años atrás, su padre le había entregado el reloj con aquellas misteriosas palabras. Cuídalo bien, hijo, cuando regrese, me dirás si el tiempo pasa igual de rápido allá que acá. Ahora, finalmente, Joaquín entendía, su padre nunca había planeado regresar, pero le había dejado algo mucho más valioso que un reloj de oro, le había dejado la llave para revelar la verdad y hacer justicia. En las pantallas de televisión del hospital, los noticieros comenzaban a transmitir la noticia: desmantelan red internacional de tráfico de personas, empresario prominente arrestado. Años de investigación llegan a su fin gracias a evidencia oculta en un reloj. La verdad, eventualmente, saldría a la luz. Mercedes, que había llegado momentos antes, se acercó a la cama. Mi hermano, su voz se quebró, murió protegiendo las pruebas. Él y Miguel, tu padre, Joaquín, se aseguraron de que el reloj llegara a manos seguras, completó el comandante. Sabían que mientras el reloj existiera, había esperanza de justicia. En ese momento, el reloj en la muñeca de Joaquín marcaba exactamente las 6:23, la misma hora en que, 5 años atrás, su padre le había entregado el reloj con aquellas misteriosas palabras. Cuídalo bien, hijo, cuando regrese, me dirás si el tiempo pasa igual de rápido allá que acá. Ahora, finalmente, Joaquín entendía, su padre nunca había planeado regresar, pero le había dejado algo mucho más valioso que un reloj de oro, le había dejado la llave para revelar la verdad y hacer justicia. En las pantallas de televisión del hospital, los noticieros comenzaban a transmitir la noticia: desmantelan red internacional de tráfico de personas, empresario prominente arrestado.
Años de investigación llegan a su fin gracias a evidencia oculta en un reloj. El amanecer encontró a la Ciudad de México en caos. Las noticias sobre el arresto de Ricardo Mendoza y el desmantelamiento de la red de tráfico habían provocado una tormenta. Frente a la Torre Vancomer, decenas de reporteros se agolpaban, con sus cámaras apuntando hacia el edificio donde los agentes federales continuaban recolectando evidencia, pero el verdadero drama se desarrollaba en el hospital ABC, donde Carmen había sido trasladada a la unidad de cuidados intensivos después de una recaída severa. Los médicos atribuyeron la crisis a la atención de los últimos acontecimientos. Su condición es delicada, explicó el doctor. Mercedes y Joaquín estaban en la sala de espera. El estrés ha agravado significativamente su condición pulmonar, añadió el doctor. Joaquín, sentado en una silla demasiado grande para él, mantenía los ojos fijos en el reloj. Las manecillas marcaban las 7:15, la misma hora en que, 5 años atrás, su padre había partido hacia el norte, hacia su destino final en aquella bodega de Tijuana. Necesito verla, insistió él. Niño, aún no es posible, respondió el médico, pero hay algo más. La policía necesita su declaración y la señora Fuentes debe atender asuntos urgentes en la fiscalía. Mercedes se arrodilló frente a Joaquín, ignorando cómo su costoso traje tocaba el suelo del hospital. No te dejaré solo, no esta vez, dijo ella. En ese momento, el comandante Ramírez apareció en el pasillo, su rostro mostrando el agotamiento de una noche sin dormir. Encontramos la bodega 23, anunció, sin preámbulos, y encontramos restos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi papá, la voz de Joaquín apenas era un susurro. Y Luciano, confirmó el comandante, estaban juntos, parece que se enfrentaron a sus asesinos. Encontramos casquillos, señales de lucha, no se fueron sin pelear. Mercedes se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo, todos esos años imaginando a su hermano en algún lugar de Estados Unidos, construyendo una nueva vida, cuando la verdad había estado tan cerca, enterrada en una bodega abandonada. En Tijuana hay más, continuó Ramírez, sacando una tablet, encontramos esto en la escena. En la pantalla apareció el rostro de Luciano, se veía cansado, tenso, pero determinado. A su lado, el padre de Joaquín sostenía el reloj. Mercedes, si estás viendo esto significa que algo salió mal, comenzó Luciano. La red es más grande de lo que imaginamos. Los Mendoza no son solo una familia, son un cartel completo. Hemos documentado todo, nombres, fechas, rutas. Miguel encontró las pruebas en los registros de Fuentes Logistics. Hijo, interrumpió el padre de Joaquín, mirando directamente a la cámara, si ves esto, perdóname por no regresar. El reloj no es solo un recuerdo, es la llave de todo. Cuídalo y recuerda, el tiempo siempre dice la verdad. El video terminó abruptamente con el sonido de puertas abriéndose y gritos. Joaquín se levantó de la silla, sus pequeños puños apretados. Quiero ver a mi abuela. Joaquín, comenzó Mercedes. Ahora, la voz del niño resonó en el pasillo con una autoridad que sorprendió a todos. Ella necesita saber la verdad, necesita despedirse. El doctor intercambió miradas con el comandante y, finalmente, asintió. 5 minutos después, en la UCI, Carmen yacía conectada a múltiples máquinas, su respiración asistida por un ventilador. Cuando Joaquín entró, sus ojos se abrieron buscando a su nieto. Abu. Joaquín se acercó y tomó su mano. ¿Encontraron a papá? Una lágrima rodó por la mejilla de Carmen. Intentó hablar, pero el tubo en su garganta lo impedía. Fue un héroe, continuó Joaquín, su voz quebrándose. Él y el tío Luciano trataron de detener a los malos. El reloj, todo este tiempo, el reloj guardaba la verdad. Carmen apretó débilmente la mano de su nieto, sus ojos se movieron hacia Mercedes, que permanecía en la puerta. Señora Carmen, Mercedes se acercó a la cama. Le prometo, le juro que cuidaré de Joaquín. Es lo menos que puedo hacer por lo que su hijo y mi hermano. Las máquinas comenzaron a emitir alertas. El equipo médico irrumpió en la habitación. Está entrando en paro, gritó una enfermera. Abu. Joaquín se aferró a la mano de su abuela. No me dejes, tú también. El reloj en su muñeca marcaba las 7:45 cuando el sonido del monitor cardíaco se convirtió en un tono continuo. Meses después, el cementerio de San Fernando se vestía de crisantemos y cempasúchil. El Día de los Muertos traía consigo el aroma dulzón del copal y el color naranja intenso de las flores. Sobre las lápidas,
Frente a 3 tumbas recién instaladas, Joaquín depositaba cuidadosamente 3 fotografías enmarcadas, su padre, su abuela y Luciano Fuentes, unidos finalmente en el descanso eterno. El reloj en su muñeca marcaba las 3:33 de la tarde, la misma hora en que, medio año atrás, los restos de su padre y Luciano habían sido finalmente sepultados con honores. La ceremonia había sido transmitida por Televisión Nacional. 2 héroes anónimos que habían sacrificado todo para exponer una red criminal que se extendía por todo el continente. ¿Estás listo? Mercedes apareció a su lado, vestida de negro, pero con un rebozo bordado que Carmen le había regalado durante sus últimos días en el hospital. Casi, respondió Joaquín, acomodando las veladoras frente a las fotografías. Abu siempre decía que en el Día de Muertos las almas necesitan luz para encontrar el camino a casa. Mercedes se arrodilló junto al niño, observando cómo las llamas de las veladoras danzaban con la brisa de la tarde. Los últimos meses habían transformado a ambos. El proceso de adopción había sido sorprendentemente sencillo. La última voluntad de Carmen, grabada por el comandante Ramírez en el hospital, había sido clara al respecto. ¿Sabes? Joaquín rompió el silencio mientras encendía la última veladora. A veces pienso que papá y el tío Luciano sabían que esto pasaría, no lo de Abu. Su voz se quebró por un momento, pero todo lo demás. Como si hubieran planeado que nos encontráramos. Mercedes asintió, recordando las últimas palabras del video encontrado en la bodega 23. Las investigaciones posteriores habían revelado la verdadera magnitud de la operación, más de 1000 personas desaparecidas, decenas de empresas fachada, políticos y empresarios implicados en ambos lados de la frontera. Ricardo Mendoza había sido solo la punta del iceberg. La fundación está ayudando a muchas familias, comentó Mercedes. Después de la caída de Fuentes Logistics, había dedicado su fortuna personal a crear una organización para apoyar a familias de migrantes desaparecidos. Ayer localizamos a 3 personas más en Guatemala. Joaquín sonrió, un gesto que ahora le salía más fácilmente. Abu estaría orgullosa. Siempre decía que el dinero solo vale si ayuda a otros. Un grupo de mariachis comenzó a tocar cerca de una tumba. Las notas de amor eterno flotaban en el aire de la tarde. Mercedes observó cómo Joaquín tarareaba inconscientemente la melodía, un hábito heredado de Carmen. ¿La extrañas mucho?, preguntó. Suavemente. Todos los días, respondió Joaquín, sus dedos rozando el cristal del reloj, pero sé que está con papá ahora y con el tío Luciano. El sol comenzaba a ponerse sobre el cementerio, tiñendo el cielo con los mismos tonos naranjas que las flores de cempasúchil. Mercedes sacó de su bolso 3 sobres amarillentos. Encontramos esto en la bodega, detrás de una pared falsa, explicó, entregándoselos a Joaquín. Son cartas de tu padre y Luciano. Las escribieron la noche que... Joaquín tomó los sobres con las manos temblorosas. Los sellos seguían intactos. ¿Las has leído?, preguntó. Mercedes negó con la cabeza. Son para ti. Creo que este es el momento adecuado. Joaquín abrió el primer sobre, reconociendo inmediatamente la letra de su padre. Hijo mío, si estás leyendo esto, significa que el reloj cumplió su propósito. No me arrepiento de nada, excepto de no poder verte crecer, pero quiero que sepas que cada, lejos de ti, valió la pena si significa que otros niños no perderán a sus padres como tú me perdiste a mí. El reloj es más que oro y acero, es un recordatorio de que el tiempo no se mide en horas o minutos, sino en las vidas que tocamos, en las verdades que defendemos, en el amor que dejamos atrás. Cuida a tu abuela y, si el destino lo permite, conocerás a alguien especial, alguien que entenderá por qué hicimos lo que hicimos, con amor eterno. Papá. La segunda carta era de Luciano, dirigida tanto a Mercedes como a Joaquín, y la tercera de Carmen, escrita en el hospital, días antes de su partida. Mientras el sol terminaba de ocultarse, Joaquín y Mercedes leyeron las cartas en silencio, las lágrimas mezclándose con sonrisas ocasionales. Los mariachis habían cambiado a las golondrinas y el aroma del copal se intensificaba con la llegada de la noche. ¿Nos vamos a casa?, preguntó Mercedes, finalmente guardando las cartas con cuidado. Joaquín asintió, levantándose y limpiando la tierra de sus rodillas. Antes de partir, se detuvo. Un momento más frente a las tumbas. El tiempo pasa igual aquí que allá, susurró, respondiendo finalmente a la pregunta que su padre le había hecho 5 años atrás. Solo que ahora lo mido diferente. El reloj en su muñeca marcaba las 7:23 cuando abandonaron el cementerio.
Era la misma hora en que meses atrás todo había comenzado en aquel semáforo de Polanco, pero ahora, las manecillas no solo marcaban el paso del tiempo, sino que contaban la historia de dos hombres valientes, de una abuela amorosa, y de cómo un simple reloj de oro había unido lo que el destino había separado. En el horizonte, las luces de la Ciudad de México comenzaban a brillar, recordándoles que, mientras el tiempo sigue su marcha implacable, algunas historias nunca terminan realmente, solo se transforman, como el oro del reloj que ahora brillaba bajo las primeras estrellas de la noche, guardando nuevas verdades, nuevos recuerdos y la promesa de un mañana más justo.